Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dale, Señor, el descanso eterno. Que el alma de Margarita Llano y los demás fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, Virgen del Carmen, Ave María Purísima. Segundo misterio de dolor, la flagelación de Cristo atado a la columna. Padre nuestro. Sea tu nombre. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Que las almas de Margarita Llano y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Ave María Purísima. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina de todos los santos, Ave María Purísima. Tercer misterio de dolor. Corona a nuestro Señor con la corona de espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dale, Señor, el descanso eterno. Que las almas de Margarita Llano y los demás fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Ave María Purísima. Cuarto misterio de dolor, Jesús con la cruz a cuestas. Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Que las almas de Margarita Llano y los demás fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Ave María Purísima. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María Estrella del Mar, Ave María Purísima. Quinto misterio de dolor, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dale, Señor, el descanso eterno. Que las almas de Margarita Llano y todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Ave María Purísima. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Madre de la Divina Providencia, Ave María Purísima. Padre nuestro, por las intenciones y su santidad del Papa para ganar las indulgencias. Tres Ave María por las benditas almas del purgatorio, especialmente las más necesitadas de la misericordia y del perdón de Dios en esta hora. Por todo lo que está en agonía en este momento, para que tú, María Santísima, intercedas ante tu divino Hijo Jesús y no permitas que ninguna alma se pierda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Saludemos a la Madre con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María,
ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión. No nos dejes, Madre mía. Échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada María. Y si en algo te hemos ofendido, perdónanos, Madre mía, que nosotros las recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que las almas de Margarita Llano y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Ave María Purísima. Santas y buenas noches, que el Señor y la Señora me los bendiga grandemente.
Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Para celebrar digna y santamente estos misterios sagrados, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que siendo Dios vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro del Éxodo, del Génesis. En aquellos días, los ángeles urgieron a Lot: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí, no vaya a perecer por culpa de Sodoma. Y como no se decidía, los hombres lo tomaron de la mano a él, a su mujer y a sus 2 hijas, por la misericordia del Señor hacia él, y lo sacaron, poniéndolo fuera de la ciudad y diciéndole: ponte a salvo por tu vida, no mires atrás ni te detengas en la vega, ponte a salvo en los montes para no perecer. Lot les respondió: no, Señor mío, aunque tu siervo ha alcanzado tu favor, pues me has tratado con gran misericordia, salvándome la vida, yo no puedo ponerme a salvo en los montes. La desgracia me alcanzará y moriré. Mira, cerca de aquí hay una ciudad pequeña donde puedo refugiarme. Permíteme escapar allá. ¿No es acaso muy pequeña? Así yo salvaré la vida. Le contestó: accedo a lo que pides. No arrasaré la ciudad que dices. Aprisa, ponte a salvo allí, pues no puedo hacer nada hasta que llegue allá. Por eso la ciudad se llama Zoar. Salía el sol hacia la tierra, sobre la tierra, cuando Lot llegó a Zoar. El Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego desde el cielo. Arrasó aquellas ciudades y toda la vega, los habitantes de las ciudades y la vegetación del suelo. La mujer de Lot miró atrás y se convirtió en estatua de sal. Abraham madrugó y se dirigió al sitio donde había estado delante del Señor. Miró en dirección de Sodoma y Gomorra, toda la extensión de la vega, y vio humo que subía del suelo, como humo de horno. Cuando Dios destruyó la ciudad de la vega, se acordó de Abraham y sacó a Lot de la catástrofe, al arrasar las ciudades donde había vivido Lot. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pongo mi esperanza y confío en su palabra. Tengo ante los ojos tu bondad, Señor. Tengo ante los ojos tu bondad, Señor. Escrútame, Señor, ponme a prueba. Sondea mis entrañas y mi corazón, porque tengo ante tus ojos tu bondad y camino en tu verdad. Tengo ante tus ojos tu bondad, Señor. No arrebates mi alma con los pecadores, ni mi vida con los sanguinarios, que en su izquierda llevan infamia y su derecha está llena de sobornos. Tengo ante los ojos. Yo, en cambio, camino en la integridad. Sálvame, ten misericordia de mí. Mi pie se mantiene en el camino llano, en la asamblea, bendeciré al Señor. Hermanos, los invito a ponerse de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya. Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Les proclamo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo.
En aquel tiempo subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se produjo una tempestad tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron y lo despertaron gritándole: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dice: ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Se puso en pie, increpó a los vientos y al mar, y vino una gran calma. Los hombres se decían asombrados: ¿quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias por tu palabra que es bálsamo de vida. Gracias por tu palabra que es bálsamo de amor. Gracias por tu palabra que es bálsamo de vida. Gracias por tu palabra que es bálsamo de amor. Amadísimos hermanos en el Señor, hoy aparece aquí en esta liturgia de este día martes un mensaje maravilloso. Vamos primero a fijarnos en el libro del Génesis, donde aparece Sodoma y Gomorra. Vamos a pensar en lo siguiente: este es el pecado, el que nos acosa a nosotros. El Sodoma nuestro está ahí. Y a veces que el Señor pues nos tiende la mano, como le tendió la mano a Pedro aquel día en que él caminaba sobre las aguas. Caminaba sobre todo lo humano que nos ahoga. Vamos a mirarlo así. Vamos a pensar, el mar es esa naturaleza que nos ahoga, que nos quiere hacer vivir debajo de las tormentas. El Señor caminó sobre las aguas. Y Pedro tenía la buena intención. Hay quien dice que de buena intención está lleno el infierno. No se puede quedar solamente la cosa en buena intención. Decía el monje: ora et labora. El otro dijo: a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, que es rogando y poniendo el esfuerzo. Y a veces no nos puede amedrentar el miedo que tenemos, ni tampoco la vida pasada. Ay, Padre, si yo traté, pero volví. Dice la palabra: el que pone la mano en el arado y mira atrás. Porque mira atrás a ver lo que debía haber hecho, lo que no hice, y ahí nos angustiamos y perdemos fuerza. Eso le pasó a la mujer de Lot. Miró atrás y se volvió una piedra. Nosotros a veces que miramos atrás, cuántas veces he caído en este mismo pecado, cuántas veces, y nos hacemos de piedra, se nos endurece el alma total. ¿Para qué? No voy a hacer el esfuerzo. Está bueno ya. No se puede mirar atrás. No se puede mirar atrás porque nos endurecemos. Nos quedamos llorando el cántaro roto. Iba la lechera para el pueblo con su cántaro de leche, se le cayó y se le rompió y se le botó la leche. Y se sentó a llorar. Pasó otra más inteligente que ella y le dijo: en el tiempo que va a estar llorando, vete al pueblo, compra otra cántara, busca la leche y vuelve otra vez. Y eso es lo que nos dice el Señor. Eso es lo que nos dice el Señor. Padre, es que yo era, tú eras, era tiempo pasado.
El tiempo, todos los días lo digo, el tiempo pasado es historia. El tiempo futuro es de Dios. El tiempo presente es el nuestro. Entonces, en este tiempo presente no nos podemos quedar mirando hacia atrás lo que yo era, lo que yo fui, lo que no soy. Eso nos endurece el alma, nos quita fuerza. Por eso el Evangelio dice en otra parte que hay que podar, hay que quitar todo ese escollo y renacer de nuevo. Si no os hacéis como niños, no entraré en el reino de los cielos. El niño se cae, se raspa una rodilla, grita, llora, patalea, pero después, a poquito rato se lo olvidó. Hay veces que nosotros nos pasamos la vida llorando el rasponazo de sabe Dios de cuándo. Se nos olvida que somos hombres nuevos, que podemos recuperarnos como brotes de olivo. El olivo es un árbol que nunca muere porque va echando los brotes fuera. Digo, nunca muere, pero no es que nunca muere. Un día tal vez morirá, pero se rejuvenece, se renueva. La mujer de Lot se volvió una estatua de sal, lo que quiere decir que se puso a mirar hacia atrás y se volvió de piedra. Yo conozco mucha gente que se han vuelto de piedra. El Evangelio de hoy es extraordinario. Tengo ante tus ojos tu bondad, Señor, dijo el salmista. Y San Mateo nos narra este episodio, que lo hemos escuchado muchas veces. Pero no importa, lo escuchamos una vez más. Por eso la liturgia lo pone en cada ciclo, señala este episodio de San Mateo que es tan hermoso. ¿Y qué es la vida nuestra? Subió Jesús a la barca, Jesús sube a la barca de tu vida. Jesús va contigo, Jesús va conmigo. Si no es mentira todo aquello de lo que es bautismo y la comunión y todo esto que hemos aprendido y que decimos lo practicamos, Dios conmigo, yo con Él. Todo esto que queremos vivir. Pero a veces nosotros creemos que cuando vivimos con Jesús dentro de nuestra barca no hay tempestad. Ay, Padre, pero ¿cómo es? Va a ser que yo que creo tanto en Dios y que yo tengo y me cogen estas pruebas, Padre, pero ¿qué? Aquí dice que Jesús iba en la barca, iba dormido, es decir, iba quieto. Inquietos los apóstoles que no se habían dado cuenta a quién llevaban en la barca. La tempestad siempre viene. Y hay veces que nos parece que se nos hunde la barca. Pero hubiese sido más de fe que aquellos apóstoles. La tempestad es normal. Es parte, yo digo, del plan de Dios porque es la creación. Tiene que haber ciclones, tempestades, tiene que haber. Es un poco el ciclo de la evolución Y yo diría de la prueba también. Es entonces que hubiera sido mucho más elegante, mucho más de fe, que ellos hubieran dicho, Señor, mira, se armó una tempestad, despiértate, a ver qué hacemos, vamos a ponernos a orar, hubiera sido con más suavidad. Sin embargo, aquí dice que estaban desesperados. En esto se produjo una tempestad tan fuerte que la barca parecía hundirse entre las olas. Y él dormía. ¿A usted no le ha pasado eso? A mí me ha pasado muchas veces. La tempestad por fuera acabando conmigo, parece que me hundo con el mundo entero. Dios mío, dormido. Él quieto.
No es que Jesús fuera inhumano ni fuera, porque también en otra parte dice que cuando vio la cosa dura dijo, triste está mi alma hasta la muerte. Triste y qué angustia hasta que todo esto pase. Nos está diciendo que la naturaleza humana también va a pasar momentos de angustia, pero aquí nos dice que Él es tranquilo, la tranquilidad ante la tormenta, ante la tempestad. Jesús dormía. Señor, sálvanos que perecemos. Es una oración bonita porque cuando estamos agobiados, pues podemos decir esas mismas palabras. Pero no es lo que se dice, sino el rintintín con que se dice, la intención con que se dice, la forma, desde dónde. Ellos lo dicen desde una desesperación. Porque Jesús dice, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Aquí viene. Aquí viene. Hombres de poca fe. Somos nosotros. Vamos en la barca de la vida. No mire para atrás. Sigue adelante. Vamos en la barca de la vida. Se levantan tempestades. Eso es normal. No dices tú que Jesús está contigo. Entonces, ¿qué pasó? Que está muy quieto, que está dormido. Y de ahí viene la oración nuestra, desde la paz o desde la desesperación, que se inclina la balanza como a dudar, a tener poca fe. Eso es humano, pero hay una llamada aquí a no ser personas de poca fe. Y viene la pregunta, ¿por qué tenéis miedo? El miedo es algo natural en el hombre, en el ser humano. Sin embargo, hay una invitación a que ese miedo se convierta en confianza. Que tengamos miedo es humano. Ante una situación que se nos presenta, humano. Sin embargo, el miedo debe disminuir cuando el hombre de fe dice, bueno, tengo miedo, mi realidad humana, pero yo confío en aquel que va tranquilo, que va sereno. Entonces Jesús se levantó y calmó la tempestad. Entonces ellos se preguntaban, ¿quién es este que hasta el viento y el mar obedecen? ¿Quién es? Jesús de Nazaret. El que iba en la barca, el que va en la barca de tu vida, el que va montado en la barca de la historia, la barca de tu vida en tu historia personal y en la historia, en el orden universal, en la historia en general, la barca va atravesando, no siempre por tiempos de bonanza. Es bueno que miremos este evangelio para que no nos desesperemos en ningún tipo de tormenta. La inquietud es humana, pero siempre ten presente, no tengas miedo. Aquí lo dice. Y acuérdate que aquel a quien los vientos y el mar obedecen es Jesús, el que va en la barca de tu vida sereno, tranquilo. Amén. Demos gracias a Cristo, que es capaz de salvarnos y que con el poder de su Espíritu renueva nuestra fe y robustece nuestra esperanza. Y digámosle, Señor, sálvanos. Señor, sálvanos. Por la Iglesia y sus ministros, para que el Señor les conceda ser transmisores de serenidad y gozo para todos los que están desesperados y angustiados o tristes, roguemos al Señor. Señor,
por los cristianos, para que la fe en Jesucristo haga que con nuestras actitudes y obras seamos reflejos de su amor. Roguemos al Señor. Por nuestros gobernantes y por los que tienen en sus manos el poder económico de nuestro mundo, para que la presencia de Cristo en sus vidas encamine sus esfuerzos para favorecer la paz, promover la justicia y defender la vida. Roguemos al Señor. Por los que sufren a causa de la guerra o de las catástrofes naturales, para que se vean libres de sus males y se abandonen en manos de Dios, Padre providente. Roguemos al Señor. Por los que han dejado este mundo, por los agonizantes y por los que morirán repentinamente, para que Cristo resucitado les dé la vida que Él nos mereció. Roguemos al Señor. Por esta comunidad convocada por el pan y la palabra, para que viviendo en comunión seamos fomento de unidad para nuestro mundo. Roguemos al Señor. Por la salud de Carmen Rosado de Miró, Cristian Aquino, José Luis Santiago, Delia Bermúdez, Rosa Aponte, Jorge Llanos, Lisa Hernández, Amarilis y Jorge Giraldo, Ramón Rosado. Intención especial de la familia Ingrid, Carmen y Julie Vilanova, para que el Señor les conceda la salud. Roguemos al Señor. Por los difuntos Ernita Rodríguez Rodríguez, Nilda Ramos Rodríguez, Adrián Urbáez Vargas y Encarnación y Margarita Llanos. Roguemos al Señor. Señor Salvador nuestro, que por mano de tu ángel pusiste a salvo a aquellos por los que Abraham había intercedido. Mira nuestra fe, bendícenos con tu mano poderosa y haz que seamos testigos de tu reino en medio del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor.
Pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid, y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Con espíritu humilde y corazón contrito seamos recibidos por ti, Señor. Y de tal manera se ha ofrecido hoy este sacrificio ante ti y en tu presencia, Señor Dios, que te sea agradable. Lava, Señor, mi culpa y pecado para que pueda rodear y bendecir tu altar. Amén. Oremos, hermanos, para que este sacrificio de ustedes y mío sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios de bondad, que das eficacia a tu misericordia, concede que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Lejos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Es este el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, y en especial por los que ofrecemos esta misa, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesucristo el Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos podemos darnos el saludo de paz. La paz sea contigo. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Que la sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. Oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, el cuerpo de Cristo, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
Oremos. Que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llene de vida, Señor, para que unidos a ti por el amor, demos frutos que permanezcan eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre usted y les acompañe siempre. Amén. La misa ha terminado, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Vamos a tener un ratito de descanso para pasar al segundo día de los talleres sobre las apariciones de Fátima, para tocar otro tema de meditación personal y espiritual acerca de esta aparición que tanto ha dado al mundo y que sigue dando de tanta devoción para la Iglesia. Podemos irnos en paz.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Yo no he querido mucho llevar el orden que me había planteado, pero porque me pareció ayer bueno de hablar de quién es esta señora que se nos aparece en Fátima y en su misterio de esta aparición. Creí pertinente hablar mejor ayer de lo que es la figura de la Virgen en sí, para poder aterrizar y saber quién es esta que le llamamos Nuestra Señora de Fátima. De hecho, en Fátima no le llaman Virgen de Fátima. Nadie allí le dice Virgen de Fátima. Se conoce por Nuestra Señora. Es como le llaman. Y es como los pastores le llamaron Nuestra Señora. Ya sabemos que Fátima era la hija de Mahoma y aquel pueblo recibe el nombre de Fátima por eso. Es decir, que el nombre del pueblo viene de ahí. Y allá la llamamos como en Lourdes de Lourdes, porque el pueblo se llama Lourdes y se le pone como apellido el lugar donde acontece la aparición. No nos es extraño, por lo menos a mí no me es extraño, la aparición o las apariciones de la Virgen, aunque no todas las que se dicen ser apariciones son auténticas. Los hombres somos complicados y hay mucho enfermo mental por ahí que dicen ver lo que no hay. Es por eso que la Iglesia se muestra cautelosa cuando alguien habla de apariciones, porque no podemos dar crédito a fantasías, ni podemos dar crédito a criterios de personas sin ser reales, y entonces nos apartaría de la fe auténtica y revelada. Aunque la Iglesia admite que pueden haber de alguna manera apariciones, de alguna manera, o revelaciones particulares. Pueden ser, pero estas no son para ser ni aprobadas por la Iglesia, ni publicadas, ni puestas a la devoción de los fieles. La Virgen, aquella de la que hablamos ayer, a mí no me resulta extraño ni repugna mi inteligencia pensar que ya que fue la primera evangelizadora, aquella que llevó en su seno al Hijo de Dios, de la que el Hijo de Dios dice es bendita entre las mujeres por boca de Isabel, a mí no me es extraño ni repugna mi inteligencia pensar que aquella Virgen que se quedó en la Iglesia como madre de la Iglesia, a la que el Señor señala, ahí tienes a tu madre, y que la encontramos en Pentecostés también cubriendo la gran maternidad de la Iglesia, no me extraña que en el tiempo haya querido seguir presente en la obra evangelizadora y que en determinados momentos de la historia haya querido, y Dios le ha permitido, hacerse presente. ¿Para qué? Para acompañar al hombre en su camino hacia la eternidad.
Somos tan débiles que necesitamos de la ayuda de alguien. Fueron tan débiles en Caná de Galilea que no tuvieron el vino suficiente. Tuvo que estar ella para decir, se les ha acabado el vino. Y tiene que estar ella en las bodas de la historia, los desposorios de nuestra historia con Cristo, para decirnos una y otra vez, hagan lo que Él les diga. Y eso es lo que el misterio de Fátima revela. Cuando las apariciones de la Virgen, alguien que dice, se me apareció y dijo, pues dijera cosas que van en contra de la fe o en contra de la salvación y no a favor de la fe y a favor de la salvación, no son cosas de Dios. Y la Iglesia, siempre temerosa de estas cosas, por eso cuando la Virgen aparece, tanto en Fátima como en Lourdes, recelosa, duda y comienza toda la investigación si es o no real la aparición. De ahí el por qué la Iglesia al principio, ni los mismos sacerdotes, el párroco de Fátima, ninguno estaban del todo de acuerdo, del todo conforme, del todo creyentes al milagro de Fátima. Sin embargo, el misterio de Fátima va en torno a la penitencia, a la oración, que son los dos puntos fuertes de Fátima, donde va a apoyar, a acompañar, a exhortar a vivir el Evangelio, que nos exhorta siempre a la conversión, la penitencia, la oración, el arrepentimiento de los pecados, y es lo que la aparición de Fátima invita. La Virgen en Fátima se aparece de la forma más sencilla. Ya ustedes habrán escuchado varias veces la narración de la aparición como tal, que acontece después de la aparición del ángel, un año antes, y que aquel 13 de mayo de 1917 encontramos a los tres videntes, Francisco, Lucía y Jacinta, pastoreando sus ovejas, cuando se aparece el gran fenómeno de la aparición. Quizás ustedes mejor que yo hayan escuchado cómo fue el milagro de la aparición, el misterio de la aparición, pero siempre es bueno comentarlo, siempre es bueno recordarlo, siempre es bueno meditarlo. Hay una pregunta: ¿qué sentido tenía la aparición de Fátima? Porque todo tiene un sentido. En México no había forma que entrara la evangelización. El evangelio no se aceptaba porque ellos tenían otra cultura, creencia en otros dioses, formas, estilos, maneras diferentes de vivir. Y la Guadalupe es la que hace entrar el evangelio en México y en la América. Es con la aparición de la Guadalupe que entra el evangelio en México. Y la Virgen se aparece en un tiempo, en un momento difícil de nuestra historia, que todavía nosotros estamos sufriendo sus consecuencias
y parece que nos falta tiempo. Fue la revolución bolchevique. El comienzo de aquel fatídico régimen marxista-leninista, el comunismo, del cual la Virgen habla y que dice con mucha claridad: si Rusia sigue esparciendo sus errores por el mundo, viene una tercera guerra mundial. Y de ahí comienza todo el camino desde aquel 13 de mayo de 1917 hasta nuestros días. Ese es el sentido de la aparición de la Virgen de Fátima. Es como el salir a atajar aquello que comenzó y que todavía está haciendo estragos. No voy yo ahora a dar aquí una conferencia en el orden político, porque en fin de cuentas no estoy preparado para eso y no es mi misión, pero tengo que decir que en nombre de la Iglesia el Papa Pío XII dijo que el comunismo es intrínsecamente perverso. Palabra del Papa, intrínsecamente perverso. Intrínsecamente perverso porque es una doctrina dogmática. La Iglesia Católica es dogmática, pero dogmática en un sentido de positivo, de enseñarnos y ayudarnos a la salvación. Pero el marxismo-leninismo es una dogmática que empuja a la maldad, a la destrucción y la muerte. Dirección contraria a lo que nos lleva la dogmática en el orden cristiano. Y la Virgen, que según le dice a los pastores cuando le preguntan ¿quién eres? ¿De dónde vienes? Dice, vengo del cielo. Y del cielo viene a traernos el recado. Del cielo viene a traernos la noticia. Y la noticia es que si Rusia sigue esparciendo sus errores. Y estamos en una tercera guerra mundial. Que sí que estamos. No al estilo clásico de la guerra, pero es una guerra. Es una guerra en cuanto a el abuso, en cuanto al atentado contra la fe, en contra de la falta de libertad en la fe. Nosotros somos dichosos. ¿Cuánta gente en el mundo han muerto y están muriendo por confesar la fe? Hoy, en la actualidad. ¿Y cuánto está viviendo el mundo? Producto de la falta de fe. De la falta de fe. En el 1917, que ya los republicanos en Europa, es decir, en Portugal, estaban cogiendo fuerza y en contra de la religión, ya hacían ir a los niños al colegio con un cartel que le colgaba del cuello, no Dios, no religión. Y es el primer paso en que encontramos que ya los republicanos están introduciendo en Portugal, están introduciendo el camino marxista-leninista que comienza a hacer sus estragos. Y la Virgen acude. Lo que dice el Evangelio, de los que soy como niños el reino de los cielos, y echa mano a estos tres pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta, para que sean mensajeros
mensajeros de un misterio que es la salvación, que ya se ha predicado y la iglesia sigue predicando, pero es perseguido. Los atentados contra la fe y contra la iglesia no se hicieron esperar en Fátima. De hecho, la primer capilla que se levantó a la Virgen en su honor fue destrozada por las bombas de los republicanos. La persecución a los videntes fue desastrosa. Precisamente aquí, y por eso la Virgen quiso tomar a estos 3 niños para llevar el mensaje salvador. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y la prueba que nos pueden dejar estos niños, que nos dejan estos niños, es lo que vivieron. Vivieron la persecución, el abuso infantil, la carencia de libertad cuando estos niños fueron apresados, arrancados del hogar de sus padres para llevarlos a prisión por 3 días, empleando el abuso infantil, el abuso amenazándoles a muerte y engañándoles, diciéndoles que le dijeron que ya a Lucía la metieron en un cuarto y le dijeron a los otros dos, que ya la habían frito en aceite. Después se llevaron a Francisco y le dijeron a Jacinta que ya habían frito también en aceite a Francisco. Y a Jacinta le dijeron que los 2 estaban fritos ya y ninguno reveló el secreto de Fátima, que mañana vamos a hablar un poquito de eso, el secreto, el mensaje de Fátima, y ninguno se echó atrás en su vivencia de lo que habían visto, de lo que habían oído y de lo que la Virgen les había mandado. En Fátima dicen, alguien dijo, y yo lo creo cierto, que no es que hubo una aparición, es que hay presente una aparición. Se siente la presencia de la Virgen en cada feligres, en cada fiel, en cada persona que allí se acerca para alabar, bendecir y ser testigos de este misterio y de esta aparición que comienza en 3 pastores y que se ha ido programando, se ha ido proclamando, se ha ido manifestando a través del tiempo en estos 100 años, día a día, minuto a minuto. Yo he tenido la suerte de estar en Fátima 10 veces. He estado con grupos y he estado solos. He estado en grupos y he estado solo. He recorrido las calles de Fátima. Es muy interesante, porque hasta las piedras hablan allí de la Virgen. En Fátima no hay nada, en Fátima no hay discotecas, en Fátima no hay barras, en Fátima no hay. Es un pueblo bastante grandecito, es un pueblo atrasado. Pero no hay más nada importante allí que el santuario. El centro de Fátima es el santuario. Y nadie va a Fátima a buscar nada, porque el que vaya allí a buscar otra cosa que no sea el santuario, pierde su pasaje y el tiempo. Allí no hay más nada que ir a ver. Pero allí hay un libro vivo de las apariciones.
Hay un libro vivo en espíritu y en verdad de la presencia de María. Hay un libro vivo de aquellos que participaron en este misterio en los sepulcros de los niños que con cariño guarda el santuario. En el santuario de la Virgen están los sepulcros de Lucía, Francisco y Jacinta, como relicario precioso, guardando los restos de aquellos que tuvieron el encuentro con la Virgen, pero la Iglesia se ha encargado de hacer a viva voz la predicación de lo que la Virgen quiso y se hace diario y constantemente el rezo del Santo Rosario. Todavía en este tiempo tenemos la fortuna de que además de en el santuario encontrarnos el eco de las palabras de la Virgen y su presencia en cada feligrés que constantemente está llegando como atestiguando, encontramos en el pueblo de Albustrel la casita de los pastores. Parecen que los jarros hablan. La cama donde murió Francisco, el lugar por donde correteaban y jugaban, el lugar donde nacieron, la casa de Lucía, y todavía para que sea más vivo, los familiares de ellos aún viven. Ya sobrinos nietos. Hay una señora que es sobrina de Lucía, que tiene 90 y tantos años. Después otros más jóvenes que son sobrinos de Francisco y Jacinta, porque Francisco y Jacinta eran hermanos y primos de Lucía. Todo quedó en la familia. Fátima es lugar de paz. Fátima es lugar de gozo. Fátima es lugar de alegría y de silencio. Pero no es Fátima. Fátima fue la hija de Mahoma, cuyo nombre tiene el pueblo, sino la presencia de la Virgen en su misterio, que sigue presente en Fátima. Y yo me atrevería a decir que lo grande de la aparición de Fátima no es decir, lo grande del misterio de las apariciones de Fátima no fue lo del pasado, como nos narran los propios pastores que ocurrió. Vieron una señora que brilla más que el sol, vestida de blanco, con un rosario entre sus manos, y que dijo: vengo del cielo. Pero vino del cielo no para impresionar a los niños y al mundo, sino para traer un mensaje, para ser testigo, para hacer presente el mensaje de la salvación, que es el mensaje de Cristo. El Señor está demasiado ofendido, dijo. Rezad. Y lo que la Virgen pidió en su mensaje, Fátima, la iglesia en Fátima, lo ha cumplido al pie de la letra. Todos los días, la constante celebración de la Eucaristía, tanto en la capilla de las apariciones como en el santuario y las demás capillas. El solemne rosario con la procesión de las antorchas y la imagen de la Virgen, cada día menos en Cuaresma, uniendo a feligreses del mundo entero en la explanada de Fátima. Pero esto no es un folclore,
ni es una tradición, ni es una costumbre bonita. Es un mensaje perenne de la presencia de la Virgen que sigue diciendo, hagan lo que Él les diga. Cada día, cada momento, cada minuto, de día y de noche. De día y de noche, de madrugada y de mañana, en Fátima hay un destello de la Virgen. Recen el rosario, dijo. Yo creo que ni un instante se deja allí de rezar el rosario por cada feligrés que hay allí, por cada fiel. No hay un momento, un instante en que la imagen de la Virgen, que está precisamente en el lugar donde se apareció, esté sola. De día, de noche, de madrugada. Y no hay un momento donde no encontremos alguna persona haciendo penitencia por los pecadores, caminando de rodillas, caminando descalzos, caminando. Una actitud viva de lo que la Virgen pidió y de lo que hicieron los pastores. Los pastores oraron e hicieron penitencia. Nosotros, a miles de millas de distancia, podemos entrar en comunión con ese mensaje. Podemos entrar en comunión con lo que la Virgen pidió. No caer en el error que ha esparcido y que está esparciendo aún Rusia. El ateísmo, la separación de las familias, el no Dios, la falta de libertad. No podemos caer en esa realidad, porque no es de Dios ni lo quiere Dios. Y la Virgen ha sido la encargada de traernos en los tiempos modernos este mensaje tan vivo, tan cerca de nosotros. Antes de proseguir, y yo creo que no es hablar demasiado, pero me parece que hay que dejar un espacio a la imaginación, a la reflexión. Yo quisiera saber si ustedes tienen alguna pregunta que yo les pueda contestar referente al mensaje de Fátima. Mañana vamos a ver el mensaje en sí, el meollo del mensaje, pero sobre los videntes, sobre el misterio de Fátima, sobre algo que ustedes quieran saber y que yo pueda contestarles si es que puedo, y si no, se lo contestaré en otro momento cuando yo me entere. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, siéntanse libres. Lo único que me tienen que hablarte, porque estoy medio sordo. Que nos hable de Francisco de Millo, de lo que él hacía en la casa, que se escondía, que él hacía, ¿se acuerdan? Que nos habló una vez. A ver si puedo ir mejor. Que nos hable de Francisco de Millo, donde se escondía. Gracias por el tema. Los videntes tenían cada uno tenía su característica y su personalidad. Sí, sí. Francisco nunca oyó nada. Probando, sí. Francisco vio, pero no oyó. Jacinta veía y oía, pero no habló nunca con la Virgen. Probando, sí. Aquí el intérprete fue Lucía. No. Y ambos le preguntaban a Lucía qué decía la Virgen. Probando, sí, sí. O sea, Lucía era la que explicaba, la que decía. Probando, sí, sí.
Pero Francisco tenía una personalidad extraordinaria. Cada uno de los videntes tenía su personalidad. Jacinta tenía 6 años, era muy malcriada. En el sentido como muy engreída. Y era de esta gente, 6 años, que por nada se ponía brava. Ella, según cuenta la misma Lucía, cuando iban a hacer un juego y no salía o no lo hacían como quería Jacinta, pues como que se enmoñaba. Tenía un carácter así, que cambia, el carácter cambia, después cambia. Pero Francisco siempre fue un niño muy varonil. Le llamaron el teólogo, muy reflexivo, muy místico. Su carácter, su talante. Era ermitaño, muy ermitaño. Francisco no se apartaba de los demás, pero de cierta manera se lucía ser distinto entre los demás. A ver si me explico. No es que él presumiera, pero su carácter era diferente. Pongamos un ejemplo. Cuando él ve a la Virgen, que él la describe como una muchacha, dice, de unos 18 años, dice ella. Según dice, miren la virilidad de este muchacho, que era la mujer más linda que él había visto en su vida. Que describe todo lo que vio, que dicho sea de paso, a los 3 pastores cuando los tomaron presos, los interrogaron por separado. Y los 3 decían lo mismo sin faltar un punto ni una coma sobre la visión que habían tenido. Y Francisco, que era bastante callado, muy viril, muy reflexivo, esto no quitaba que fuera diferente, un niño anormal, entre comillas, en el sentido de que no jugara con... No. Era un niño como todos los niños, pero se distinguía por su carácter tan reflexivo. Cuando la Virgen le dijo a los niños, cuando Jacinta le dice a Francisco lo que había dicho la Virgen sobre ellos, porque cuando la Virgen dice, vengo del cielo, Lucía dice, el cielo, iremos al cielo, nosotros iremos al cielo. Ellos entusiasmados. Ella le dice, Jacinta y Francisco, a Jacinta y a Francisco, me los llevo en 2 años. Pero a Lucía le dijo, tú tendrás que esperar un poco. Y Lucía a los 92 años decía, la Virgen me dijo que tenía que esperar un poco, pero qué larga ha sido esta espera. A los 92 años. Y cuando aquello tenía 14 años. Francisco, que se entera de lo que había dicho la Virgen, cuando en medio de aquella persecución que ya comenzaba con los creyentes, a los niños y demás, salían para la escuela, Francisco decía, miren qué niño tan reflexivo. Lucía, vete tú para la escuela, que yo me quedo en la parroquia, pasaban cerca de la parroquia, acompañar a mi Jesús escondido. Y la razón que él exponía es que él no tenía que aprender a leer porque para qué le iba a servir si en 2 años él se iba. Vete tú, Lucía, que es la que la Virgen ha dicho que tiene que conservar el mensaje. Francisco era un niño alegre,
tocaba la flauta. Dice que imitaba el trino de todas las aves. Ordeñaba las ovejas y con la leche cogía las culebras y le daba leche de las ovejas. Pero con regularidad se escondía entre las cuevas para orar. E incluso en su casa, en la casa de los niños que existe, en la pared que hay un falso techo, como eso diríamos, una casita muy pequeña. Miren ustedes, hoy en día que nosotros, todo el mundo quiere tener una amplitud en sus casas, y más cuando tenemos niños. Criaron 9 niños allí. La madre tuvo 2 matrimonios, pero de uno y de otro eran 9. Y ahí todavía existe en el falso techo de un corredor muy pequeño que tiene la casita, una tabla que usted le empuja y cede. Y es que allí se escondía Francisco para orar. Era ermitaño. Se metía por allí porque él decía estas palabras: no quiero que nada borre de mi mente lo que yo vi. Como que nada lo entretuviera. Y así transcurre la vida de Francisco desde el 17 al 19, que muere hace poco, que celebramos el primer centenario de Francisco. Pues de la aparición a la muerte van 2 años, y Francisco en todo ese tiempo incluso se escondía de la gente, porque aquello fue una efervescencia tremenda en cuanto unos por curiosos, otros a favor y otros en contra perseguían a los niños. La vida de los padres, de los pastores, se les hizo verdaderamente imposible. Ellos tuvieron que dejar su casa y se mudaron frente, donde también era, porque los niños eran, yo digo en aquel tiempo, de clase media, pero no eran pobres de miseria. Eran pobres como la gente de aquel tiempo, pero no pobres de pasar hambre. No, tenían 9 muchachos y tenían sus propiedades, tenían sus terrenos, tenían olivares, criaban ovejas. Y los padres de los pastores, o sea, de Francisco y Jacinta, tuvieron que mudarse a la casa de enfrente porque la gente no los dejaba. Y allí vivieron muchos años, donde murieron los padres de los niños, o sea, de Francisco y Jacinta, y allí se encuentra la cama donde murió Francisco, porque la cama no está en la casa donde vivían, porque como los padres se mudaron, se llevaron la cama y ahí está la cama. Así transcurre la vida de Francisco, entre su tranquilidad, pero su misticismo, su oración, su confianza y su alegría en que pronto vería a Nuestra Señora. Vería a aquella señora que él vio en la aparición y que se escondía para que nada le borrase el recuerdo de lo que él había visto. Francisco cumplía al pie de la letra lo que Lucía le decía que había dicho la Virgen. Y como los otros no abrieron la boca para manifestar lo más mínimo del secreto, que el secreto mañana vamos a ver el secreto. El secreto de Fátima, que se conservó hasta hace poco, y que el secreto no ha sido más de lo que hemos visto ya
en la persecución contra la iglesia, en la persecución en el mundo, la guerra, la tercera guerra en esto que vivimos, estaba predicho por la Virgen en Fátima. Francisco es muy interesante porque él y sus hermanas lo tenían tan agobiados que un día ellos iban por el camino y pasó un carro con unas señoras que venían de Lisboa, gente rica, pero que venían tras de curiosidad y ya los tenían locos. Cada 13 de mayo iban a la Cova para entrevistarse con la Virgen. Y de unos cuantos que le creyeron, ya eran, dicen que el día del Milagro del Sol se calculaban unas 70.000 personas, que para Fátima, lo que era Fátima y lo que era aquellos contornos, sin transporte, eso es mucho. Y dicen los biógrafos que se cuentan un cálculo de 70.000 personas. Francisco, aquel día que les digo que pasaban los curiosos, les preguntó a los pastores que iban por el camino: ¿ustedes, niños, saben dónde viven los pastores videntes que se le apareció la Virgen? ¿Ustedes lo conocen? Y les dijeron, sí. ¿Dónde vive? Dice, sigan por este camino. Y al doblar, ahí está la casa de ellos. Y ellos siguieron por el camino contrario. No dijeron mentira, simplemente huyeron del abarrotamiento de gente que se mostró en torno a los niños. Francisco muere antes que Jacinta. Ya cuando Francisco muere, Jacinta no pudo ir a los funerales porque ella estaba muy débil. Aconteció en aquellos tiempos lo que le llamaban la fiebre española, como una epidemia que hubo en aquellos tiempos, y los niños, pues menos Lucía, pues fueron golpeados por ellos y murieron. La muerte de Francisco es muy interesante. Francisco se fue debilitando. Francisco no fue al hospital como Jacinta. Jacinta no muere en Fátima, Jacinta muere en Lisboa. Pero Francisco muere en Fátima en su casa. Francisco hizo la primera comunión un día antes de morirse, porque en la aparición a él le habían dado la Eucaristía, pero esto en una forma mística. La primera comunión sacramental como tal fue día antes. Él mismo mandó a buscar al párroco para hacer su confesión. Pero con una humildad increíble, con una inocencia dotada por la presencia de la Virgen, él, antes de que llegara el confesor que demoraba, pedía perdón a sus padres por sus pecados y decía que yo una vez le tiré piedras a unos muchachos que vinieron, que no era de este barrio. Hizo una confesión pública. Y Francisco muere de esta fiebre, de esta gripe. Muere en su casita y muere diciéndole a la gente que lo rodean: recen el rosario en alta voz porque ya yo no tengo fuerzas para rezarlo. Récenlo en alta voz para yo oírlo. Y así muere este niño de 10 años diciendo que vio a la Virgen en el momento de la muerte, que veía una gran luz que se acercaba a él.
Esta es la vida de Francisco. Yo la calificara de esta manera: un niño con las características de un niño, de su edad. Pero un niño muy viril, pero muy tranquilo y muy reflexivo. Lucía, que era como un líder en su comunidad, organizaba bailes y organizaba canciones y demás. Y Francisco reprendía a Lucía porque le decía: Lucía, tú no debes ya cantar esas canciones que son del mundo, porque nosotros somos testigos de una aparición de lo que hemos visto y nosotros no podemos como envolvernos en las cosas del mundo. Requería Lucía, siendo Lucía mayor que él y habiendo sido la vidente, vamos a decir, central de la aparición en cuanto que fue la intérprete. Él regañaba a Lucía. Lucía, siendo la intérprete de los misterios de Dios, y digo esto porque para dar a entender la personalidad de Francisco, que fue acosada por su madre y por su familia, porque quiero que ustedes sepan que los familiares de los niños no le aplaudieron lo de las apariciones, al contrario. ¿Por qué? Porque se buscaron, como dicen en mi tierra, un San Juan alumbrado. Eso quiere decir, se buscaron la macacoa, porque todo era el hazmerreír del pueblo y la persecución de los gobernantes. Es decir, que a la familia les cayó chincha. Y fueron perseguidos hasta por sus propios padres. La madre de Lucía le dijo a Lucía que si ella seguía diciendo de que había visto aparición, la iba a encerrar en un cuarto oscuro y que nunca más iba a ver más el sol. Y así la llevó al párroco, para que negara, dijera que eran mentiras de ella. Y Lucía decía: ¿cómo voy a callar lo que yo he visto y he oído? Pero ahora que viene Francisco, en un momento dado Lucía vacila y no quiere ir más a la cova, que la Virgen le pidió que fueran todos los días 13 de cada mes, hasta el 13 de octubre, que sería el gran milagro, que fue el milagro del sol. Pero Francisco y Jacinta fueron a convencer a Lucía, que era la mayor, para volver a la cova, y volvieron. Y volvieron. Francisco es un niño que la iglesia no vaciló en hacerlo beato, como a los otros, y a él con Jacinta no ha vacilado la iglesia en corto tiempo canonizarlo como santo. Son ellos los primeros niños canonizados, no mártires, en la historia de la iglesia. Hay otros niños canonizados, pero mártires. Pero no mártires son los primeros santos infantiles que tenemos en la historia de la iglesia. Pero su canonización o a su canonización no responde el hecho de que se les haya aparecido la Virgen, sino de cómo fueron su vida. De cómo fueron su vida. Por eso la iglesia duda tanto cuando en las apariciones los videntes llevan una vida no digna de lo que vivieron. Por eso ellos dicen que la Virgen siguió haciéndoles apariciones personales, como yo diría que hasta los días de hoy la presencia de la Virgen está allí. No se ve con los ojos de la carne,
pero se siente con los ojos del Espíritu. Esa es la vida de Francisco, tan sencilla, un niño común, pero un niño dotado de una personalidad única y exquisita, sin dejar de ser niño. Cuentan que una vez amaba mucho a los animales, cuentan que una vez unos niños pillos de estos de la calle, unos niños de estos pillos en el sentido de majaderos, habían cogido un pajarito y lo estaban desplumando, y Jacinto sacó de su bolsillo unas monedas que tenía y les compró el pajarito al niño para hacerlo volar y liberarlo. Aún en las apariciones, cuando los tres rezaban el rosario todos los días, cuando se les perdía a Francisco, porque ellos seguían jugando pero Francisco se les perdía, y cuando lo encontraba orando, metido en alguna cueva de por allí. Porque aquello, aunque no es montañoso, pero habían una especie de cuevas. Por eso el nombre de Cova, que es cueva de Iría. Aunque allí en la cova, como decían, no hay ahora ninguna cueva. Todo aquello está remozado con el santuario, pero sí, las cuevas están en la parte donde ellos pastoreaban, cerca de sus casas, en los terrenos de sus padres, en los olivares, que aún están como en el tiempo de los niños. Hoy en día se conserva como reliquia, que conozca yo, la cama donde murió Francisco. Algún detalle, pero allí no quedó nada de los utensilios de los niños, porque la gente se los llevó. Ni ropa, ni nada, la gente se los llevó. Yo conozco una sobrina de Francisco y Jacinta, que se llama Jacinta, vive allí. Y precisamente vive en la casa donde murieron los padres, que eran los abuelos de esta señora. Y me pasó, hablando de Francisco, una cosa muy simpática, yo diría, o muy significativa, porque estando yo visitando la casita de Francisco y de Jacinta, porque Lucía vivía más al doblar, un poquito más al doblar de la calle. Pero frente a la casita, vive la dicha Jacinta, que es prima de ellos. Vive aún en la propiedad que era de sus abuelos, que eran los padres de los niños. Porque la casita donde vivieron los niños hoy es propiedad del santuario, pero la casita donde murieron los abuelos, es decir, los padres de los niños, es propiedad de la familia aún. Y me pasó algo muy curioso, porque allí en el cuartito donde Francisco murió, está, vamos a decir, adornado con alegorías que no eran de los niños, como el pañuelo que usaban, cositas así, pero no es que fueran de ellos, están como ambientando el lugar. Cuartito pequeño, lo único que cabe es una cama y si acaso 2 o 3 personas, un cuartito muy pequeño. Y estando yo allí en el cuarto de Francisco, ese fue un día que yo fui solo. Esa vez yo me pasé casi que el mes de diciembre allí, porque quisiera pasar la Navidad con la Virgen y me fui para allá. Que no he pasado Navidades más tranquilas que aquella. Allí no se oía un cohete, allí no se oía nada. La tranquilidad de la gente. Es un pueblo muy tranquilo. Ni se ven policías. Y aquella misa de medianoche, hay 2 santuarios.
está el santuario antiguo y está otro santuario mucho más grande, porque claro, con el tiempo la gente no cabe ya en el otro santuario. Y en el santuario mayor celebré la misa de medianoche, que era para alisarse los pelos a uno aquella. O sea, que la soledad que había en el pueblo es porque yo creo que todo el mundo estaba en la iglesia. Allí no cabía la gente, pero un silencio y un respeto extraordinario. Entonces, creo que fue en ese viaje que yo fui, saliendo yo de la casa de los niños, verán lo que me pasa. Yo le pregunto, porque allá hay una señora que cuida todo este lugar, siempre sabe que siempre tiene alguien que cuida. Y yo le pregunto a la señora que estaba allí cuidando, gente que le pagan, claro, que era hija, allí todo el mundo casi que familia, descendiente, era hija de una sobrina de Lucía, que la sobrina está allí, la viejita está sentada allí en la puerta, la ves allí, en un portalito así, como una marquesinita que tienen, está la viejita sentada. La viejita casi no habla, tiene 97 años. Y la hija de esta señora es la que está cuidando la casita, o sea que la tienen allí como empleada. Y yo le pregunto cosas, ideas que me dieron. Miren ustedes qué casualidad. Yo le pregunto a ella, que es la que explica y demás, digo, le ven acá, esa es la cama auténtica donde murió Francisco. Y ella, así como media recelosa, me dijo, no. Pero no me dijo más nada. Le digo, no, esa es una réplica. La casita está como ahí, vamos a decir, vamos a poner esa casita, está como donde está el salón, y un poquito más cerca, porque son unas callecitas muy estrechas, está la casita donde viven los otros parientes de los niños, o sea, de Francisco y Jacinta, que es donde vive la dicha sobrina de Jacinta y Francisco, que también se llama Jacinta. Y cuando yo salgo de la casita de los niños, que le pregunto si aquella es la cama donde murió el niño, que está puesta en el mismo lugar, y me dijo que no. Cuando yo salgo, me llama la señora del frente, que es sobrina de ellos dos, y me dice, padre, venga acá. Y me dice, yo le voy a enseñar, venga acá que le voy a enseñar una cosa. Y me llevó a un cuarto donde hay una cama tendidita y un retrato de Francisco, y me dijo, esta es la cama auténtica donde murió Francisco. Ella no puede haber oído cuando yo le pregunté a la de frente dónde está la cama si era la cama de Francisco. Ella no puede haber oído, porque si yo le pregunto una cosa a una persona que está allá en el salón, el que está aquí no lo oyó, a no ser que haya un micrófono. Y ella me llevó y me enseñó. Entonces ellos han arreglado la casita muy bonita, y yo le pregunté entonces, ¿y por qué la cama donde murió Francisco no está allí donde él murió y está aquí? Y me dijeron, porque los padres de Francisco y de Jacinta, que eran mis abuelos, vivieron en esta casa 36 años después de la muerte de los niños. Y ellos se mudaron para acá, vivieron ese tiempo, y cuando vinieron, trajeron la mudada, y ahí quedó la cama y no la vamos a dar. Así que pude tener la dicha, después que había ido tantas veces creyéndome que aquella era la cama, y entonces me hacía la tarea que cada vez que llevo un grupo, le digo, esa no es la cama, es aquella, y lo llevo a donde es. Pero bueno, para el caso es lo mismo, porque es el lugar y la cama es una réplica. Y sí, yo no sé si ustedes han visto una foto que hay por ahí auténtica de los tres niños
que la tomaron el día de las apariciones, de la aparición del sol, creo que fue, que se ve una pared de piedras atrás. Esa pared existe. Esa pared es un pedacito de pared, existe allí, está allí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, no les canso. Vamos a tomar la hojita para hacer la consagración a la Virgen. Y no pierdan la fe, es decir, mejor, la devoción a la Santísima Virgen bajo la advocación de Fátima. Y si algún día tienen la oportunidad, lléguense a Fátima. Lléguense a Fátima. No es tan, bueno, de aquí no sé, pero de Miami se va con facilidad porque hay un vuelo directo a Lisboa. Fátima no hay aeropuerto, que va a haber aeropuerto, pero hay un vuelo en TAP, que es la línea aérea portuguesa, va directo a Lisboa y de Lisboa a Fátima es 1:30 en autobús, pero es muy fácil de ir. Y los hoteles en Fátima son bastante económicos. Todos los hoteles son de Fátima, es decir, Estrella de Fátima. Todo termina con el sobrenombre de Fátima. Y los hoteles que están alrededor del santuario. O sea, no hay hotel lejos del santuario y son bastante económicos. Así que no se pierdan la oportunidad de visitar Fátima algún día, que van a venir empapados de María y empapados de los pastores. Incluso a la entrada del pueblo hay un monumento enorme a los pastores, con los 3 pastores de tamaño natural en lo alto, muy bonito, muy bonito, muy bonito. Y les digo, en Fátima le llaman a la Virgen Nuestra Señora. Otro lugar muy interesante es la parroquia donde ellos iban y donde fueron bautizados, que está también allí las inscripciones de su bautismo. Bueno, no se pierdan en su vida la oportunidad de ir, aunque sea una vez, a Fátima. Acto de consagración a la Virgen de Fátima en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienaventurada María, Virgen de Fátima, con renovada gratitud por tu presencia maternal, unimos nuestra voz a la de todas las generaciones que te llaman bienaventurada. Celebramos en ti las grandes obras de Dios, que nunca cesa de inclinarse con misericordia hacia la humanidad afligida por el mal y herida por el pecado, para curarla y salvarla. Acoge con benevolencia de madre el acto de consagración que hoy hacemos con confianza ante esta imagen tuya tan querida por nosotros. Estamos seguros de que cada uno de nosotros es precioso a tus ojos y que nada de lo que habita en nuestros corazones es ajeno a ti. Nos dejamos alcanzar por tu dulcísima mirada y recibimos la consoladora caricia de tu sonrisa. Custodia nuestra vida entre tus brazos. Bendice y refuerza todo deseo de bien. Reaviva y alimenta la fe. Sostiene e ilumina la esperanza. Suscita y anima la caridad. Guíanos a todos nosotros por el camino de la santidad. Enséñanos tú mismo amor de predilección por los pequeños y los pobres, por los excluidos y los que sufren, por los pecadores y los extraviados de corazón. Congrega a todos bajo tu protección y entrégalos a todos a tu nuestro Señor Jesús. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que pasen un felices y santas noches. Anímense, crean en la Virgen, recen el rosario todos los días, que yo sé que aquí lo hacen, y vayan a Fátima.